Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a los cambios en el antiguo régimen y en este vídeo vamos a tratar el tema de la ilustración y el despotismo ilustrado. En primer lugar vamos a hablar sobre la ilustración, qué es lo que era la ilustración, y digamos que era un movimiento intelectual que se produce aproximadamente en el siglo XVIII y se difunde por Europa y América. Los ilustrados pensaban que el problema fundamental de la sociedad era la ignorancia y la incultura, es decir, el origen de todos esos problemas que teníamos venían de ahí, de la incultura y de la ignorancia del pueblo. Y por ello reclamaban que la cultura dejara de estar en manos de los privilegiados y que todo el mundo tuviera acceso a ello. Por lo tanto, fomentaron, entre otras cosas, la creación de escuelas. La ideología fundamental de la Ilustración se recoge en la obra de la Enciclopedia, liderada por Diderot y D'Alembert, que lo que hacía era recoger y resumir todos los conocimientos que se tenían en aquella época sobre cualquier materia. Las características de la Ilustración las podríamos resumir en que se desarrolla a partir del antropocentrismo renacentista. Parte de la idea de que el centro del universo ya no va a estar en Dios, sino se va a centrar cada vez más en el hombre y va a desarrollar esa idea. Se va a tener una gran confianza en la razón humana, a través de la razón se podría conocer todo y, lógicamente, y relacionado con eso, una gran fe en el progreso, es decir, se tenía un optimismo ante el futuro, todo se iba a ir pudiendo arreglar en el futuro, todos los problemas. Y la base de esa solución de los problemas estaría en la ciencia y en la técnica. El desarrollo de la ciencia y la técnica terminarían por solucionar los problemas que tuvieran los seres humanos. Y también eran partidarios de la idea de que todo el mundo tenía derecho a la felicidad en este mundo, no en la vida tras la muerte, en el cielo, sino en este mundo era donde se tenía derecho a ser feliz. Y esa felicidad la tenía que procurar los gobernantes. Y finalmente, la naturaleza se veía no como una amenaza, sino como un referente, como algo en lo que fijarse, en algo positivo. Bien, vamos a ver cómo la ilustración va a afectar a las reformas que se producen en la última parte del siglo XVIII. Va a atacar, como aparece aquí, va a atacar a las bases del antiguo régimen y sus ideas van a afectar mucho a las reformas que se van a llevar a cabo, como hemos dicho. Respecto a la sociedad, ellos opinaban que había que pasar de una sociedad estamental a una sociedad igualitaria. De esta forma la burguesía accedería al poder. Si pasamos de una sociedad estamental a una igualitaria, la burguesía terminaría llegando al poder político. Y por lógica, tanto la nobleza y el clero irían perdiendo privilegios. Respecto a la política, opinaban o eran favorables a la desaparición de la monarquía absoluta y que se debía llevar a nuevas formas de gobierno que dejaran o que permitieran la participación de los ciudadanos. ¿Qué era un ciudadano? Es otro tema y ya lo veremos más adelante, y quiénes pueden participar y quiénes no, y eso variará según los ilustrados. Respecto a esto, ¿no? y a la forma que se proponen, opuestas a la monarquía absoluta, ¿qué alternativas? Hay diferencias. Por ejemplo, Voltaire opina que él es favorable a una monarquía fuerte siempre que se respeten las libertades del ser humano, la libertad de expresión, libertad de pensamiento, etc. Montesquieu, por ejemplo, abogaba por la división de poderes, algo contrario, como vemos, a la monarquía absoluta, es decir, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo deberían de estar separados, no unidos en una misma persona, como pasaba en la monarquía absoluta. Y finalmente Rousseau opinaba que la política tenía que estar basada en un pacto entre los gobernantes y los gobernados. Eso aparece en su obra El contrato social. Respecto a la religión, las reformas en la religión, ellos cuestionaban las creencias religiosas tradicionales, todo el tema de la razón y todo eso chocaba con la idea tradicional de la religión, y aparece la idea del deísmo. Se pone de moda, o ellos abogan por la idea del deísmo, que el deísmo es una religión natural, no es revelada, es decir, nadie se la presenta a la humanidad, sino se puede inferir a través de lo que nos rodea, a través de la naturaleza. Podemos ver que hay algún tipo de ente por encima de todo, que es el creador. Por lo tanto, ellos tienen la idea de que existe exactamente un Dios creador del universo, pero que una vez que crea, podemos decir que se despreocupa de su creación y esa creación funciona según las leyes científicas.
En economía, las reformas que ellos proponen pues se van a centrar en rechazar el sistema económico del siglo XVII, el llamado mercantilismo, que decía que la riqueza estaba en la acumulación de oro, plata, metales preciosos. Opinaban que había que fomentar las exportaciones y limitar las importaciones. Bueno, pues ellos están en contra de eso y se apuesta por la fisiocracia. La fisiocracia opina que la base de la riqueza de un país está en la agricultura, en la naturaleza. Tenemos la idea de la naturaleza. Y que la industria y el comercio están bien, pero son secundarias, son actividades secundarias. Y otra cosa importante, que es que la economía debe actuar sin que el Estado intervenga. El Estado no debe intervenir, la economía se autorregula, como si fueran unas leyes científicas o leyes naturales. La economía se regula sola y no tiene que intervenir el Estado. Por lo tanto, está en contra de las leyes proteccionistas, lo que hemos dicho del mercantilismo, de evitar la importación excesiva, es decir, hacer que proteger la producción de un país en contra de producción externa mediante aranceles, aduanas, etcétera. Ellos están en contra de todo eso. Eso estará relacionado con lo que veremos más adelante cuando hablemos del liberalismo. Y como hemos dicho, pues estas leyes proteccionistas van a dificultar el comercio internacional. Es decir, si yo hago que un producto de otro país, cuando venga a mi país, tiene que pagar más impuestos, eso va a impedir que el comercio internacional funcione. Porque ese producto al ponerle unos impuestos será más caro, nadie lo querrá comprar y entonces el comercio internacional, a costa de beneficiar a la economía de mi país, está afectando al comercio internacional. Bien, vamos a ver la ilustración, pero en este caso en España. ¿Qué características distintas tiene o qué elementos respecto a lo que hemos visto? Pues la ilustración, lógicamente, se va a difundir en España cuando llegan los Borbones al poder, ya que la ilustración, lo más importante, surge en Francia, entonces al llegar los Borbones aquí, pues se difunde en el país. Las características especiales van a tener los ilustrados españoles, pues van a ser que son un gran número de ellos ilustrados cristianos, podemos decir. Van a hacer un esfuerzo en compatibilizar lo que es la crítica y la razón con las tradiciones cristianas. Por otro lado, una de las ideas centrales de los ilustrados españoles será hablar sobre la decadencia española, que estaba generada por un retraso económico muy importante y una organización estatal muy antigua. Y serán también partidarios de una renovación de la enseñanza, una renovación total, que iría desde los primeros estudios hasta la universidad. Y van a fomentar mucho las matemáticas, la física y la química. Por otro lado, en España la ilustración, esas ideas reformadoras van a chocar, pues, por un lado, con la gran mayoría del pueblo, que va a ser contraria a cualquier cambio. La nobleza, el clero, la mayor parte de ella también, porque van a pensar que van a perder privilegios con estas ideas reformadoras. Y también la Inquisición. La Inquisición va a perseguir cualquier desviación de la doctrina católica, de la ortodoxia, como por ejemplo el deísmo. El deísmo se ve como una amenaza. O sea, va a ser otro elemento que va a estar en contra de estas reformas en España. ¿Quiénes serán los principales ilustrados españoles? Ilustrados que la mayoría van a venir de la pequeña nobleza y de la burguesía. Pues tenemos a Campomanes, Florida Blanca, Feijóo y Jovellanos. Serán los principales ilustrados españoles. Bien, vamos a ver ahora el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Pues el despotismo ilustrado es, para que lo entendamos, es la unión de la ilustración con las monarquías absolutistas que van a cambiar un poco su manera de actuar. Es una especie, la ilustración desde el poder. Pues a partir de la segunda mitad del 18, vamos por aquí, pues varios monarcas absolutos van a cambiar, van a promover algunas reformas buscando la felicidad de sus súbditos. La famosa frase de todo para el pueblo pero sin el pueblo, es decir, se va a hacer todo con vistas de mejorar la vida de la población, pero en ningún momento se le va a pedir opinión ni se le va a consultar a ellos. Entre los grandes representantes de monarcas relacionados con el despotismo ilustrado, pues tenemos a Federico II de Prusia, a Catalina II de Rusia y a Carlos III de España, que es el que tenemos en la imagen. Vamos a ver qué reformas se van a proponer desde la monarquía. Respecto a la política, se va a organizar el Estado de una manera muy centralizada, aún más todavía. Se van a promulgar leyes comunes a todo el Estado, a todo el reino, todo el reino regido por las mismas leyes. Eso no ocurría completamente en todos los sitios antes.
Y todos estos cambios en la política se va a conseguir con un gran número de funcionarios, la intervención de un gran número de funcionarios. Vamos a ver en España qué ocurre. Pues en España, ¿cómo se plasma esto? Se promulgan los decretos de nueva planta, que son una serie de decretos que van a empezar de nuevo en muchos temas, en varios de los reinos españoles. Por ejemplo, van a eliminarse las leyes y fueros de la Corona de Aragón, que eran privativos, que eran propios de allí, que no los tenían en otros sitios. Esos son eliminados. Lógicamente generarán muchas protestas. También se van a suprimir las Cortes de la Corona de Aragón, que quedarán supeditadas a las de Castilla. Y se van a crear los secretarios de despacho, que serán unos funcionarios que serán los que en el futuro llamaremos los ministros. Los actuales ministros vienen de esos secretarios de despacho que se crean en este momento. Y la organización territorial va a cambiar y el territorio español se dividirá en intendencias y a su cabeza irá un intendente. Aquí como ejemplo vemos la intendencia de Sevilla, que es mucho más grande que la actual provincia de Sevilla, igual que ocurre con Extremadura, que era la intendencia de Mérida, y vemos, si vemos un poco, muchas han cambiado. Son la mayoría o algunas eran mucho más grandes en este momento que en la actualidad. Y también se van a unificar todos los impuestos en el país y se van a realizar los primeros catastros para saber censos de población, etcétera, número de habitantes, etcétera. Respecto a la economía, se van a difundir la idea de plantar nuevos cultivos, van a repoblarse tierras que estaban deshabitadas, se crean bancos nacionales, etcétera. ¿Cómo se plasma eso en España? Pues se van a hacer importantes obras de regadío, se crea el Canal de Castilla, también se va a repoblar Sierra Morena. Aquí hay una imagen, aparece una imagen idealizada de Carlos III entregando tierra a los campesinos, aparece como una especie de emperador romano. Esto, lógicamente es una idealización, un cuadro que es propaganda. También se va a crear los pósitos, son depósitos de grano para cuando haya malas cosechas repartirlas entre, sobre todo el campesinado, la población más pobre. Y se van a suprimir los privilegios de la Mesta. La Mesta no hay que remontarse a la Edad Media y era una organización ganadera, principalmente de ganado lanar, de ovejas, que llevaban las ovejas de norte a sur y de sur a norte y podían atravesar campos de cultivo, alimentarse allí. Bueno, pues eso se elimina, esos privilegios se eliminan, favoreciendo por lo tanto a la agricultura. Y también se van a eliminar las aduanas interiores respecto al comercio de cereales. Ya hablamos del problema de las aduanas interiores, pues se van a eliminar. Y también se va a fomentar la creación de manufacturas reales, relacionadas con la fabricación en general, sobre todo de artículos de lujo. Respecto a la sociedad, pues se va a abolir la servidumbre y también disminuirán los privilegios de la nobleza. Y en España, pues eso lo vamos a ver en que, bien, la nobleza no va a perder muchos privilegios, aunque terminan convirtiéndose básicamente en funcionarios del Estado. Lo que sí se va a eliminar es la deshonra legal del trabajo. Eso lo hará Carlos III y era una ley por la que los nobles no podían trabajar. Y eso afectaba sobre todo a la nobleza baja, a los hidalgos, que no podían trabajar. Ahora sí ya podrán trabajar, no será visto como algo deshonroso y fomentará pues el trabajo en ese grupo social, en ese estamento. Respecto a la cultura, pues se van a crear las academias, que van a ser grupos formados por personas que destacan en alguna disciplina y normalmente estarán dirigidas hacia ámbitos culturales, la lengua, el arte, etc. En España pues se va a crear la Real Academia Española, la RAE, y también la Academia de la Historia. Aquí esta imagen es la fundación y los estatutos de la Real Academia Española. También aparecerán las sociedades económicas y de amigos del país, que van a ser grupos que van a dedicarse a promover la enseñanza y sobre todo las técnicas, actividades económicas para desarrollar el país. Respecto a la religión, se va a proclamar la tolerancia religiosa, se va a respetar la diversidad religiosa y por otro lado se va a limitar el poder al clero y al papa. En España, ¿cómo se refleja eso? Pues el rey español va a tener derecho, va a ser el que elija a los obispos que van a presentarse ante el papa, es decir, eso no lo va a elegir la iglesia, lo elige directamente el rey, por lo tanto le está quitando poder al clero ahí. Y también se va a producir la expulsión de los jesuitas en 1767. Se expulsan porque se teme su oposición a la reforma. De hecho, Carlos III, que es el que los expulsa, sospechaba de que habían estado detrás del motín de Esquilache, del que hablaremos en otro vídeo más grande.
y también por la influencia que tenían los jesuitas, ya que tenían un gran número de centros de enseñanza, instituciones de enseñanza. Entonces, claro, influían a sus alumnos en pensamiento, etcétera, pues se les elimina. Y también hay que pensar que una vez que se expulsan los jesuitas, todas sus propiedades se las queda el Estado, las puede vender, y tanto es una inyección económica muy importante. Es otra de las razones por la expulsión de los jesuitas. Y por otro lado, se va a limitar el poder de la Inquisición. La Inquisición va a tener menos poder. En este periodo se va a limitar el poder que tenía. Bien, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido útil y gracias por verlo.